Hola chicos, ¿cómo andan? Voy a hacer este pequeño video para poder avanzar en las actividades que vamos a ir haciendo. Antes de ver cómo se resuelven las siguientes actividades, lo que vamos a hacer es un pequeño repaso sobre las primeras actividades que hicieron. Primero eran varias teóricas, pero de las preguntas teóricas lo que le tiene que quedar como central, como más importante es, en principio, qué es cambio químico y qué es cambio físico. Como indico acá, cambio químico es toda transformación donde cambia totalmente las propiedades intensivas de las sustancias que están involucradas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuándo vemos un cambio químico y cuándo podemos identificarlo? Nosotros cuando vemos una transformación, lo que tenemos que ver es que lo que estaba inicialmente y a lo que se transformó es algo totalmente distinto. Y que en general este proceso es irreversible, es decir, no podemos volver a lo inicial. Un ejemplo sería, por ejemplo, es cuando quemamos papel, que antes tenemos papel, después de quemarnos se generó humo y cenizas, y de eso no podemos volver a el papel original. Lo mismo que, por ejemplo, cuando cocinamos cualquier tipo de alimento. Cuando hacemos un huevo duro, antes el huevo, cuando está crudo, tiene una consistencia totalmente diferente. Es líquido, en general se puede amoldar a la superficie o al envase que lo retiene, y después de cocinarlo se transforma en estado sólido y no podemos volverlo al estado inicial. Y analizándolo químicamente vemos que las sustancias que estaban inicialmente se han transformado después de la cocción. Eso ocurre en general con la mayoría de los alimentos cuando se cocinan. En cambio, un cambio físico, como acá dice, el material o sustancia a analizar no cambia cuando realizamos una acción sobre él. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos un alimento o cualquier material, este va a seguir siendo el mismo antes y después de la transformación. Solamente puede cambiar la forma, el estado de agregación, etc. Es decir, por ejemplo, si tenemos una madera y la rompemos, vamos a tener dos o varios pedazos de madera, pero van a seguir siendo madera, va a tener las propiedades de la madera. Si nosotros tenemos agua en estado líquido y la ponemos al freezer, se va a congelar, va a formarse lo que denominamos hielo, pero eso es agua en estado sólido, sigue siendo agua. Si ese agua la dejamos afuera, se va a volver líquido, va a ser agua, y si lo ponemos en una hornalla, por ejemplo, se va a evaporar, pero va a seguir siendo agua. Esa es la gran diferencia entre un cambio químico y físico. Mientras que el químico se transforma en la sustancia y no tenemos marcha atrás, en un cambio físico hay una cierta reversibilidad y no hay una transformación de las sustancias. Sigamos. Otra de las cosas que vemos es la ley de conservación de la masa. Como acá dice, en todo sistema material aislado, la masa permanece constante, independientemente de las transformaciones físicas o químicas que se produzcan en él. Esto lo que quiere decir es que cuando hay una transformación, ya sea física o química, la cantidad de materia que tenemos inicial y finalmente es la misma. No hay pérdida de materia, no es que desaparece o aparece materia. Por ejemplo, si nosotros tenemos una madera que tiene una masa de 1 kilogramo y la rompemos en muchos fragmentos, cuando juntamos todos esos fragmentos y medimos su masa, va a dar exactamente 1 kilogramo. Lo mismo que cuando hay un proceso químico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un huevo, medimos la masa y después lo hervimos y no rompemos la cáscara,
vamos a ver que el huevo cocido va a pesar exactamente lo mismo, es decir, va a tener la misma masa que antes de cocinarlo en estado crudo. Es decir, en ese proceso químico que ocurrió al cocinar el huevo, no hay pérdida de materia. Lo que ocurre es que hay una transformación en las sustancias. La cantidad de materia o masa sigue siendo la misma siempre. Muchas veces lo que ocurre es que cuando nosotros en nuestro proceso químico hay formación de gases, es decir, si nosotros vemos sale como humito, que así lo llamamos, ahí ese gas no lo tenemos muchas veces en cuenta, entonces por eso la masa final nos va a dar un poco menos, que es el caso, por ejemplo, de cuando se cocinan alimentos como tortas o panificados, que hay producción de gases y eso puede hacer que la masa final sea menor a las masas iniciales. Otro de los conceptos que trabajamos es la ley de conservación de la energía, que dice: la energía total del universo permanece constante, es decir, que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es decir, en el universo hay una cantidad constante de energía. Los materiales todos tienen energía, nosotros tenemos energía. Esa energía, a medida que se utiliza, se va transformando. Pero no se pierde, no desaparece ni aparece, sino que genera otras formas de energía que a veces no las podemos percibir simplemente, sino se perciben a partir de fenómenos. Por ejemplo, cuando quemamos un papel, vemos que genera llama, y en esa llama se genera calor y luz. El papel, antes de quemarse, tenía energía almacenada dentro, y al quemarlo, esa energía se libera. Se libera en forma de luz, se libera en forma de, en algunos casos, sonido, calor, pero esa energía, después de que está almacenado en el papel, pareciera que se perdió, desapareció, no existe más. Pero en realidad esa energía sí se mantiene constante, nada menos que se transformó en otras formas de energía que no las podemos percibir. Bien, teniendo en cuenta todo esto, ustedes hay una pequeña actividad que no era necesario resolverlo para entregarme, que tenían una receta de una torta básica de vainilla que les contaba y tenían que hacer una serie de preguntas. Básicamente la idea de eso era que vieran que cuando hacemos, por ejemplo, una torta como en el ejemplo, es un ejemplo, valga la redundancia, de una transformación química, un cambio químico. Porque vemos que la cantidad de ingredientes que necesita la torta tienen propiedades por separados diferentes a cuando los mezclamos, la masa que se genera, y otras propiedades totalmente diferentes cuando se produce la torta y la sacamos del horno. La torta en sí tiene características, propiedades totalmente diferentes a cada uno de los ingredientes por separado. Por ejemplo, la torta va a tener un color diferente a la harina, a la manteca, va a tener una forma diferente, va a tener una textura diferente, y eso se debe a que ha habido transformaciones que generan esas características en la torta que son diferentes a cada uno de esos ingredientes. Esto da inicio a lo que vamos a empezar a ver, que son las reacciones químicas. Como ustedes han leído, la definición de reacción química se puede decir que es o son transformaciones o fenómenos o cambios que experimentan las sustancias, de las cuales resultan sustancias nuevas. Básicamente, una reacción química es un cambio químico. Nosotros tenemos una o varias sustancias que se mezclan, que interaccionan entre sí y forman sustancias diferentes. Al nivel atómico, lo que está ocurriendo es que los átomos que forman
cada una de las sustancias interaccionan entre sí para formar sustancias nuevas, se reordenan. Y eso da nuevas sustancias con nuevas propiedades. Una reacción química la podemos analizar que tiene diferentes partes. Por un lado tenemos los reactivos, que los reactivos son las sustancias iniciales que tenemos, y los reactivos se transforman en los productos, que son las sustancias que obtenemos a partir de la interacción de los átomos. La ecuación química es una representación química de las reacciones, es decir, lo que hace una ecuación química es indicarnos, representarnos simbólicamente lo que ocurre en la realidad. Acá, lo que está acá abajo, es una ecuación química porque nosotros vemos con símbolos químicos la reacción que puede ocurrir en la realidad. Los reactivos, los productos y la flecha que nos indica el sentido de reacción, que va de los reactivos a los productos.